Timothy Treadwell. Comenzamos con un hombre que se hizo famoso por los animales que lo mataron. Timothy Treadwell, el autoproclamado hombre oso. Durante 13 veranos vivió desarmado entre los osos grizzly del Parque Nacional Katmai, en Alaska. Los veía como sus amigos, les puso nombres y creía tener una conexión especial con ellos. No estaban en la misma sintonía. Uno estaba en plan protector espiritual de la naturaleza. El otro estaba en plan, hermano, ¿eso es carne? En la tarde del 5 de octubre de 2003, un oso grizzly de 28 años y 1000 libras, identificado más tarde como el oso 141, atacó a Timothy fuera de su tienda. Su novia, Amy Huguenard, estaba dentro. Su cámara estaba grabando, pero la tapa del objetivo estaba puesta, así que solo registró el audio. Los 6 minutos de esa cinta son lo más aterrador que jamás escucharán. Empieza con Timothy gritando, ¡sal aquí! ¡Me están matando aquí fuera! El oso está sobre él, arrastrándolo. Se puede oír el sonido de su cuerpo siendo arrastrado por la tierra y la maleza. Amy, dentro de la tienda, le grita que se haga el muerto. Luego ella sale, intentando luchar contra el oso. Se oyen sus gritos, y luego silencio. Cuando los guardaparques llegaron al día siguiente, encontraron lo que quedaba. La cabeza de Timothy, parte de su columna y su antebrazo derecho, aún con su reloj, fueron hallados cerca del campamento. El resto de él había sido devorado. El cuerpo de Amy fue hallado parcialmente enterrado bajo un montón de tierra y ramas, un escondite de oso tratándola como una reserva de comida para después. Más tarde, el oso fue abatido y una autopsia confirmó que tenía restos humanos y ropa en su estómago. Timothy pensó que era su amigo. El oso solo lo vio como comida. Taylor Mitchell. Taylor Mitchell era una estrella en ascenso, una cantautora de folk canadiense de 19 años, con una voz hermosa y una carrera prometedora. En octubre de 2009, estaba de gira para promocionar su álbum debut. Entre conciertos, decidió hacer una caminata en solitario por el sendero Skyline en el Parque Nacional Cape Breton Highlands, en Nueva Escocia. Estaba sola y no era el único depredador en el sendero ese día. Una manada de coyotes, genéticamente parte lobo, comenzó a acecharla. No eran animales hambrientos. Eran depredadores oportunistas, que habían aprendido a ver a los humanos como presas potenciales. Al principio, uno se le acercó de frente, con una postura no amenazante, dando un mordisco de prueba. Pero tan pronto como resultó herida, sus tácticas cambiaron. La rodearon, mordiéndole las piernas, intentando derribarla. Ella se defendió, pero la superaban en número. Otros excursionistas oyeron sus gritos y encontraron una escena horrible. Taylor en el suelo con un coyote literalmente encima de ella. Lograron ahuyentar a los animales, pero el daño estaba hecho. Tenía heridas profundas de mordeduras por todo el cuerpo, con la piel desgarrada del músculo. Fue trasladada en helicóptero a un hospital, pero había perdido demasiada sangre. Murió a la mañana siguiente. Fue el primer y, hasta el día de hoy, el único ataque mortal documentado de coyotes a un adulto en Norteamérica. Estudios posteriores mostraron que estos coyotes se habían acostumbrado a cazar presas grandes como alces jóvenes, lo que explica por qué usaron tácticas de manada contra un humano, mordiendo las piernas para derribarla y luego atacando en grupo. Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, un icono mundial de la conservación de la vida silvestre, un hombre que parecía invencible. El 4 de septiembre de 2006, él filmaba un documental llamado Ocean's Deadliest en Bat Reef, en Queensland, Australia. El clima era malo, así que grababan tomas de relleno en aguas poco profundas. Steve nadaba sobre una gran raya de 2,5 metros de ancho. Su camarógrafo, Justin Lyons, estaba grabando. La raya, al sentirse acorralada y amenazada por la sombra, se puso a la defensiva. Latió su cola hacia arriba, su púa dentada y venenosa actuó como un arpón. No golpeó solo una vez. Fue un frenético aluvión de puñaladas, cientos de ataques en pocos segundos. Una de esas puñaladas atravesó el pecho de Steve, perforando su corazón. Justin Lyons dijo que vio a Steve ponerse rígido, una silueta oscura rodeada por una nube de sangre antes de hundirse en el agua. Lo subieron al bote y Lyons intentó presionar la herida, pero no había esperanza.
La púa, con sus bordes afilados, había cortado la pared de su corazón como un cuchillo de carne. Esto provocó que su saco pericárdico, la bolsa que rodea el corazón, se llenara de sangre, asfixiando literalmente el corazón desde afuera. Incluso en EPAC o en el mejor hospital, la posibilidad de sobrevivir a esa lesión es prácticamente nula. La reanimación en el barco no tenía esperanza desde Steve Dunnington desde el principio. Steve lo miró y dijo, «Me estoy muriendo». Y entonces falleció. Todo el suceso fue grabado, pero a petición de su familia, las imágenes fueron destruidas. El mundo perdió a una leyenda, muerto por un animal normalmente tranquilo en un accidente extraño de 1 entre 1.000.000. Catherine Chappell. Catherine Chappell fue una editora de efectos visuales ganadora de un premio Emmy que trabajó en Juego de Tronos. En junio de 2015 estaba en Sudáfrica, como voluntaria para un fondo de conservación de la vida silvestre. Estaba allí para proteger a los animales, pero un momento de descuido la convirtió en presa. Estaba en un recorrido por el Parque de Leones, cerca de Johannesburgo. Las reglas son simples. Mantenga las ventanas cerradas en todo momento. Su guía dijo que le advirtió al menos 2 veces, pero Catherine, queriendo obtener una mejor foto, bajó la ventanilla. Una leona, a la que el personal llamó después una gata problemática, vio su oportunidad. La leona se acercó al auto desde un punto ciego, pegada al suelo. De un salto explosivo, entró por la ventana abierta. Sus fauces se cerraron sobre el cuello y el hombro de Catherine, y sus garras se clavaron en ella. El guía vio un destello de pelaje, y luego cómo la parte superior del cuerpo de Catherine desaparecía mientras la leona intentaban arrastrarla fuera del auto. Murió al instante. La mordida le seccionó la arteria carótida, provocando un chorro de sangre dentro del auto. La ironía es brutal. Estaba en Sudáfrica en una misión de conservación, recaudando fondos para proteger al mismo tipo de animal que la mató, y murió porque ignoró la regla más básica al interactuar con él. Simplemente increíble. Jackie Boxberger. Jackie Boxberger fue un famoso corredor olímpico francés, un hombre que pasó su vida llevando su cuerpo al límite. En agosto de 2001, estaba de vacaciones con su familia en el Parque Nacional Tsavo Este, en Kenia. Era un turista, pero también una pequeña celebridad, y los guías le permitieron acercarse un poco más a los animales para tomar buenas fotos. Su jeep se detuvo a unos 20 metros de una elefanta. Jackie bajó, cámara en mano, con su hijo adolescente justo a su lado. La elefanta los vio como una amenaza. Abrió sus orejas, inclinó la cabeza y luego cargó. Jackie, quizás intentando alejar a la elefanta de su hijo, trató de correr. No tuvo ninguna oportunidad. El elefante lo alcanzó con su trompa o su cabeza, derribándolo al suelo. Luego lo pisó, un pie en su pecho y el otro en su pelvis. Sus costillas, columna y pelvis quedaron destrozadas en un solo movimiento. Sus órganos internos fueron pulverizados. Los médicos que vieron el cuerpo después dijeron que ya no era anatómicamente reconocible. Una vida de logros atléticos terminó en una fracción de segundo de poder puro e imparable. Surinder Singh Bajwa. Los animales no lo mataron directamente, pero fueron el detonante. Surinder Singh Bajwa era el vicealcalde de Delhi, India. En 2007, la ciudad lidiaba con un problema masivo de macacos rhesus agresivos. Bajwa era uno de los políticos a cargo de resolverlo. En octubre de 2007, una tropa de estos monos invadió su hogar, saltando a su balcón del primer piso en busca de comida. Bajwa salió en fuerza a enfrentarlos, quizás solo agitando un palo y gritando, pero los monos no retrocedieron. Se sintieron desafiados. Gruñeron, mostraron los dientes y uno o más se lanzaron contra él. En el pánico resultante, Bajwa tropezó hacia atrás. Dio un paso en falso, perdió el equilibrio y cayó por la barandilla baja de su balcón. Cayó un piso hasta el duro suelo, sufriendo una grave lesión en la cabeza. Murió en el hospital al día siguiente por un traumatismo craneal severo, fractura de cráneo y hemorragia cerebral. Los monos en Delhi habían perdido el miedo a los humanos tras años de ser alimentados en los templos, volviéndose mucho más agresivos. El mismo problema que él, como político, debía resolver terminó causando su muerte. Un final extraño, trágico y profundamente irónico.
Jack Bonavita. Ahora retrocedemos a la era del cine mudo. Jack Bonavita fue un famoso entrenador de animales, conocido por trabajar con grandes felinos. Era un tipo duro. Ya había perdido un brazo en un ataque de león años atrás. En 1917, trabajaba con un oso polar llamado Piccolo en una colección de animales de un estudio cinematográfico en Los Ángeles. Se sabía que Piccolo era impredecible. Durante una sesión rutinaria en la jaula del oso, el animal se negó a realizar un truco. No. Bonavita, con su único brazo bueno, intentó forzar la situación, probablemente con un palo o un látigo. El oso perdió los estribos. Con un solo zarpazo de su enorme pata, lanzó a Bonavita contra los barrotes de la jaula. Luego le atrapó la cabeza con sus fauces. Los testigos dijeron que el oso le desgarró la mandíbula y la cara. Sí, en serio. Su mandíbula quedó destrozada, su rostro abierto hasta el hueso. Fue llevado de urgencia a cirugía, pero murió en la mesa de operaciones por el shock y la pérdida de sangre. Como nota macabra, el oso fue abatido de inmediato en su jaula y su cadáver fue exhibido al público. Un final espantoso tanto para el hombre como para la bestia. Diane Whipple. Este es uno de los casos de ataque animal más infames y horribles en la historia de Estados Unidos. Diane Whipple era una entrenadora de lacrosse de 33 años que vivía en San Francisco. El 26 de enero de 2001, regresaba a su apartamento con los brazos llenos de comestibles. Mientras abría su puerta, su vecina, Marjorie Knoller, apareció con sus dos enormes perros presa canario, Bane y Era. Los perros, que eran criados para peleas clandestinas de una pandilla carcelaria, eran notoriamente agresivos. Bane, el macho, pesaba más de 130 libras. Se soltó de Knoller y se lanzó sobre Diane. Lo que siguió fue un ataque de una brutalidad inimaginable. Bane, y luego Era, la atacaron en el estrecho pasillo durante varios minutos. Un vecino que escuchó el ataque describió después el sonido como el de una lona mojada siendo desgarrada. Cuando llegó la policía, encontró un baño de sangre. Diane aún vivía, pero tenía 77 heridas distintas por todo el cuerpo. Solo la coronilla y las plantas de los pies estaban intactas. Tenía el cuello desgarrado y la laringe destrozada. Los médicos intentaron reparar el daño durante horas, pero había perdido más de la mitad de su volumen sanguíneo. Murió en el hospital unas horas después. Su dueña, Marjorie Knoller, afirmó más tarde que intentó proteger a Diane con su propio cuerpo, pero el jurado no le creyó. Knoller solo tenía unos pocos rasguños leves. El caso llevó a una condena por asesinato, una de las pocas veces en la historia legal que eso ha ocurrido.